I grew up in Dublin in Ireland, and I lived next to the sea all my life. And my father was a passionate sailor, and so from an early age I fell in love with the sea. Soy una enamorada, una apasionada de este deporte. Yo creo que nunca me he alejado del mar o de estar navegando prácticamente en ocasiones muy puntuales en todo lo que son ya casi 50 años de trayectoria deportiva. Y empecé en Optimis, empecé como todos los niños en la categoría infantil en Optimis. So I grew up as a young sailor in the Optimist and all of those normal classes in New Zealand, and then had a massive passion for the sport. My first job, I was in a helicopter just looking at the race course on the radio to the boat, telling them prior to the start of where the best wind was on the water. So that was a fun job, my first experience at the America's Cup. My approach to coaching is really just working with the sailors, making sure we're efficient on the water, always looking for learning every single day and making sure we improve every day, making sure we get the boat going faster and faster every time we go out. Yo creo que después de Barcelona 92, que estuve participando, colaborando con Teresa Zabel, pues creo que es el reto más importante que se me podía proponer y estoy afrontándolo con mucha responsabilidad y con mucha ilusión. La verdad es que tener el Youth y el Women's America's Cup en casa, yo creo que era una cosa que no nos podíamos imaginar. La Women's America's Cup va a estar en todos los libros porque las mujeres, las chicas deportistas van a tener una trayectoria más donde enfocar su carrera deportiva. I've worked in the sport for 35 years and I've sailed, I've competed as an athlete in sailing, I've represented my country of Ireland, I've sailed all my life, but the majority of my sailing I've been surrounded by male, and not that that's a bad thing, but you know, there's no real pathway. You have to work very hard as a female sailor to find the ways to compete at the highest level. To see a Women's America's Cup is a really special moment, and I think one of the things that will really make Barcelona event special, because it's unique, it's the first time it's ever happened in the history of 170 plus years of the America's Cup. Cuando de aquí unos años se hable de la Copa América, se va a poner el 2024 y Barcelona como la primera piedra de este gran proyecto femenino. Y luego hay un aspecto muy novedoso. Nosotros sabemos que la Copa América siempre se ha caracterizado porque bueno, los equipos entre ellos intentaban espiarse. Se usaba mucho la imaginación, ¿no?, para espiarlos, yo que sé, desde submarinistas a helicópteros a lanchas, ¿no? Y en esta edición se ha cambiado, se ha oficializado y ahora pues cada equipo tiene una lancha detrás, solo una, que los va siguiendo todo el día. Analizamos el barco si tiene piezas nuevas, si tiene mejoras tecnológicas, descubrir de qué se trata y luego en el agua analizar su rendimiento, sus maniobras y luego pasar como unos informes al resto de equipos para que estén al día de cómo se encuentran sus rivales. Esto es una ventaja en cuanto a seguridad, porque nosotros nos ponemos de acuerdo con el equipo sabe que estamos allí y sabemos dónde posicionarnos, nos puede avisar si hay una situación de peligro y en caso de, yo qué sé, de accidente podemos ayudarlos también. One of the factors with these America's Cup boats is understanding the venue that we're sailing in. So it's no good just staying back in New Zealand and the conditions are quite different, the water, the density of the water. ¿Qué está pasando aquí? Pues que esto es el Mediterráneo, cada día es completamente distinto del anterior, no como en otros sitios del mundo, donde el viento cada día sopla de la misma dirección y en la misma intensidad, ¿no? Aquí cada día es completamente distinto y para ellos es un reto los días en que hay bastante ola, porque estos barcos no estaban diseñados para esto, pero yo creo que es un reto muy interesante porque les está forzando a aprender y a desarrollar una manera nueva de navegar, ¿no? Yo creo que es un deporte muy bonito y que vamos a tener la oportunidad aquí en Barcelona de poderlo vivir de muy de cerca. Siempre nos quejamos que los deportistas de vela no se ve dónde es la competición porque salen del puerto y no se ve. Aquí el campo de regatas va a estar situado delante del front marítimo. We can race incredibly close to the shore, and that's really unusual in our sport because normally we need the water to be quite deep, and normally you don't find deep water next to a shore. So here that's the biggest thing for me, that people will be able to sit on the beach and look out and watch the boats racing. Estos barcos de cerca es increíble porque son unas máquinas que van prácticamente 100 km/h por el agua. A tu lado es como
como si estuvieras parado, aunque vayas siguiéndolos, ¿no? Son máquinas muy espectaculares, muy rápidas, muy complejas y que vale la pena verlas de cerca. Sailing on the boat, whereas these foiling boats are very exciting from a technology point of view, and the speed and the efficiency is absolutely incredible. So then it's going to come down to more a tactical match racing type of regatta. It's not just going to only be the fastest boat sails away. It's going to really come down to some close quarters, some controlling of the opposition, some really trying to find out how to get past. So it's going to be really more of a fight. And I think that's actually really exciting for me to see the racing become much closer and much more exciting. If I can hear people saying that event was fabulous, for me that would be something amazing. And I really hope and I think we will see a really close fought competition, fierce competition, serious competition, and that's ultimately what the fans want.